gabinete se ve que unos pertenecen a ministerios ya conocidos como el de Justicia, Transportes, Obras Públicas, Cultura, y otros ministerios totalmente desconocidos como Primavera y Verano, Esfuerzo, etcétera, y también el que me ha tocado a mí, que es Derechos de la Mujer, que aunque desconocido en España porque tiene un rango muy inferior, se llama Instituto de la Mujer y tiene nivel de dirección general, en otros países sí que existe un Ministerio de los Derechos de la Mujer. En los años 80 y 90, siempre que en televisión había un gran debate sobre feminismo, había tres figuras que aparecían de manera recurrente. Una de ellas era doña Cristina Almeida, que tenía el perfil más político como miembro primero del Partido Comunista, luego cofundadora de Izquierda Unida. Otra figura era doña Lidia Falcón, que era la que tenía un perfil más activista, con un historial de protestas en la calle y similar. Los clientes de prostitución son los hombres, porque tienen muy mal gusto. Eso es evidente también. Es decir, el sexo ha de ser voluntario, gratuito y placentero. Pero si es pagado y mercenario, entonces realmente es repugnante. La prostitución es despreciable. No, bueno, pero eso es porque tú lo cuadriculas desde el feminismo. O una señora. Perdona, yo digo lo que opino, evidentemente, de la misma manera que lo dices tú. Evidentemente. El piropo es una agresión. El piropo es una agresión. Pero por Dios. ¿Pero qué dices? Y la tercera era doña Cristina Alberdi, que aportaba el perfil más vinculado al sector de la judicatura. Eran debates siempre en defensa del machismo de la sociedad y de causas como la del aborto. Bueno, yo desde luego lo que me parece lamentable es que todavía sigamos discutiendo el tema del aborto a estas alturas, cuando en otros países se están discutiendo temas de biología genética y el marco jurídico en que la fecundación in vitro podía darse. Realmente es lamentable que estemos en esta situación todavía. Y la sentencia, la polémica sentencia, ha venido a suscitar de nuevo la discusión. Si hacemos un análisis de la legislación comparada, nos damos cuenta perfectamente de la manipulación que existe desde el punto de vista estatal de la capacidad reproductora de la mujer y cómo, según los intereses demográficos de los países, se fomenta o se reduce la procreación. Y es curioso que la sentencia, nos ha leído nuestro moderador, el fallo de la sentencia, pero es que el fallo de la sentencia, luego la discutiremos, no aclara de una forma determinada cuál es el contenido de la sentencia. Y, de hecho, este proyecto de ley tan limitado y tan prudente del gabinete socialista ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional. Y en esto los medios de difusión han sido, en cierto modo, a mi juicio, poco informativos o han cumplido con su misión informativa de una forma bastante limitada. Porque lo que viene a añadir el Tribunal Constitucional, excediéndose en sus funciones, son una serie de requisitos de tipo reglamentario con respecto a los tres supuestos que despenaliza y a los cuales contesta afirmativamente que son constitucionales. Por tanto, esto convendría aclarar los términos de esta sentencia. Que si bien el Tribunal Constitucional... ¿Le dejas que trate de aclararlo desde otro punto de vista, señor Ruiz Gallardón? Si la Constitución protege la vida, con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma. Por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, del feto, de lo que tiene la madre dentro de su vientre, en cuanto éste encarna un valor fundamental, la vida humana, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. Entonces, una de dos, o aceptamos la Constitución con la interpretación que le da el único organismo capaz de interpretar la Constitución con valor vinculante, que es el Tribunal Constitucional, o no la aceptamos. Aunque oficialmente doña Cristina Alberdi no estaba afiliada al Partido Socialista, estaba claramente en sintonía con este grupo político, dado que fue el PSOE de don Felipe González el que la propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial, organismo en el que entró en 1985. Compatibilizó su presencia en el CGPJ con su intervención en tertulias y programas de televisión, donde ya le preguntaban si en breve iba a acabar siendo ministra. Es lo que se conoce como una feminista de pro. Doña Cristina Alberdi es miembro del Consejo General del Poder Judicial. Entre estas futuras posibilidades, por lo que a usted respecta, figura la posibilidad de ser ministra. Bueno, lo primero que me parece es que no debemos de ir a la anécdota o al caso concreto,
sino que, de acuerdo con el planteamiento general que se ha hecho con la introducción, creo que debemos de entrar en el análisis y, bueno, pues en las posibilidades futuras del logro que supone el que un partido, que es el partido hegemónico en el momento actual en España, haya acordado en su último congreso que debe de haber en los puestos electivos y en los puestos de responsabilidad dentro del partido el 25% de mujeres. Finalmente, esto ocurrió en el cambio de gobierno de 1993. Después de la última reelección de don Felipe González, hace una remodelación que significa la expulsión del gabinete de todos los ministros guerristas, entre ellos doña Matilde Fernández, y reforzar a los ministros de cuota felipista. Doña Cristina Alberdi es considerada una ministra felipista y en aquella época vive tensos debates parlamentarios contra la oposición que representa el Partido Popular. Una de dos, o usted no tiene palabra y no cumple con la palabra de remitirlo a la Cámara, o ese informe no existe, o bien el informe, cuando se empezó a elaborar, dejaba en tan mal lugar al Gobierno que le da vergüenza remitirlo a la Cámara. Esto es verdaderamente lamentable. Si usted no lo ha recibido, desde luego yo lo que sí que le puedo decir es que ha tenido entrada en esta Cámara y que ha tenido entrada el 23 de septiembre. Me parece ya absolutamente lamentable. Y le voy a decir una cosa, señor Michavila, mucho más importante que el informe, si existe o no existe. En 1996 hay elecciones adelantadas en las que el PSOE de don Felipe González pierde en favor del Partido Popular de don José María Aznar. Tras esta derrota, el señor González deja el liderazgo del Partido Socialista, pero el PSOE sigue dominado por la Guardia Pretoriana del Felipismo, encabezada por don Joaquín Almunia o don Ciprià Ciscar. En esa Guardia Pretoriana del Felipismo está integrado la señora Alberdi, que en ese momento es cuando se afilia al PSOE. Tiene que ser una ejecutiva para liderar un proyecto y una ejecutiva además para ganar las próximas elecciones, trasladar a la sociedad esa alternativa de progreso que nosotros defendemos, y tiene que ser muy sólida. Son años de muchas guerras civiles entre felipistas y guerristas, y en la batalla de Madrid participa la señora Alberdi, dado que la batalla consiste en un congreso en el que consiguen descabalgar a don José Acosta Cubero, guerrista, como presidente de la Federación Socialista Madrileña, y poner en su lugar a la señora Alberdi, en una batalla en la que el sector de don Eduardo Tamayo, del que tanto se hablaría años después, apoyó a la señora Alberdi. Volviendo a Balbás y a Tamayo y a este lío tremendo, usted cuando fue presidenta fue también con el voto de Renovadores. Claro que sí, efectivamente, es que eran la bisagra. Eran los guerristas, que se llaman en Madrid acostistas, y los renovadores, que éramos Jaime Elisabesqui y yo los que nos presentábamos, con el apoyo de Almunia, de todo el federal, que estaba Ileguina, Rubalcaba, etcétera. Entonces, la bisagra, que eran los balbases, que antes habían apoyado a los otros, porque ellos se movían, era una bisagra, pues bueno, legítima en política, pero también ha habido bisagras, pues, que han tenido su legitimidad. Entonces nos apoyaron a nosotros, a cambio naturalmente de lo que pedían puestos, pedían una serie de participaciones, de porcentajes, etcétera. Congreso, para que la gente lo sitúe. Año 97. Hacemos la ejecutiva a medias. En el que un sumo de confianza, Ignacio Díaz, es el secretario de organización. Correcto. Es tras ganar, aliado con los leguinistas, con la gente de Felipe González, con los felipistas. Entonces que en aquel congreso usted y el señor Leguina están en el mismo bando frente a Costa. Claro, pero yo te estoy explicando que el pacto nuestro es con Ciscar y con Ferraz 70, con el aparato federal del partido, y hacemos una lista mitad, como se dice, cremallera, en la cual la mayoría determinante de la mayoría política de la FSM de Santa Engracia está dominada por el sector de los renovadores de la base, que tienen a Ignacio Díaz de secretario de organización, yo estoy en estrategia, estoy en la ejecutiva, Luis Maestre, ahí sí que tenemos, vamos, María Teresa Sainz, María Teresa Hernández, o sea, hay muchísima gente nuestra, sí, y una persona muy importante de nuestro grupo, Paco Martín Rojas. La estructura, hay un defecto estructural en la FSM, y el defecto estructural es que se vive de grupos o familias que cada uno tiene sus cupos. Entonces tú vas a hacer las listas electorales y te dicen, tú tienes que poner, tienes derecho, según tu fuerza en las agrupaciones, tú tienes derecho a 5 diputados, por ejemplo, tú tienes derecho a 4, tú tienes derecho a 6, y cada uno los pone y el otro respeta a esos que ha puesto. La persona que ganó la presidencia de la FSM en aquel congreso, Cristina Alberdi, ahora se encuentra fuera del Partido Socialista. Sí, todas aquellas cosas que ocurrieron fue como consecuencia de esa situación de anormalidad.
No era normal que esa señora hubiera sido presidenta del partido. Ni tenía currículum, ni tenía pedigrí, digamos, de afiliada del PSOE. Yo creo que la afiliaron a última hora y tal. Son esas cosas extrañas que se producen en épocas de convulsión. Y esas épocas de convulsión fueron las que dieron lugar a la ruptura esta entre Alfonso y Felipe González, ¿no? Y entonces en aquella situación pues se hicieron en el partido cosas extrañas que en este momento no se volverían a repetir. Seguramente la señora Alberdi contaba con ser candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, o en su defecto, candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero a pesar de que había logrado la presidencia de la FSM, no logró ni lo uno ni lo otro. ¿Usted convivió con ese conviví con ese defecto estructural sin hacer? Yo sí que hice y por eso también pues no fui. Es decir, si yo hubiera dicho amén a todo, si yo hubiera estado en otra posición, pues probablemente hubiera ido de candidata, en fin, yo tenía, a mí se me eligió de presidenta para ir de candidata, bien fuera a la alcaldía de Madrid, bien fuera a la comunidad autónoma. En el año 2000, don Joaquín Almunia es aplastado en las elecciones generales frente al señor Aznar, lo que supone la caída de aquella guardia pretoriana felipista. Aún así, se forma una gestora de la que la señora Alberdi es miembro, y en el Congreso del PSOE del año 2000, donde se va a elegir al nuevo líder, la señora Alberdi aparece situada literalmente a la derecha del padre, a la derecha de don Felipe González. Pero el candidato al que apoyan los felipistas, que es don José Bono, es derrotado por el candidato del sector llamado Nueva Vía, don José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta una política de pacificación en las distintas federaciones. La pacificación en el caso de Madrid consistió en, tras una serie de peleas, una dirección colegiada donde hubiera representantes de las distintas familias. Don Rafael Simancas, que venía del guerrismo, es el secretario general. Don Pedro Sabando, que venía del borrelismo, es el que ocupa la presidencia de la FSM. Y en la dirección de la FSM entra don Eduardo Tamayo representando al sector de los Balbases. Doña Cristina Alberdi está también en esa dirección, aunque probablemente ella no estaba demasiado cómoda por sentirse un poco fuera de juego. Ya no iba a ocupar ningún papel protagónico, ni se esperaba que fuera candidata ni a la presidencia de Madrid ni a la alcaldía de Madrid. Ella asegura que en esos tiempos manifestó que estaba en contra de esa política de reparto de cuotas por familias. Por eso cuando en el año 2003 se produce el tamallazo, al que ya hemos dedicado un vídeo, y la estrategia tanto de la dirección madrileña del señor Simancas como de la dirección nacional del señor Zapatero, es decir, que todo es culpa del Partido Popular y tratar de que se hable lo menos posible de las luchas internas de la FSM, doña Cristina Alberdi rompe la estrategia del partido al denunciar públicamente que el principal problema son las riñas internas de las familias del partido. Mal. Lo primero que ha ocurrido en el Partido Socialista es que el problema se planteó como una trama similar a la del 23F, un antes y un después, poco menos que la cúpula del Partido Popular estaba impidiendo el resultado de las urnas. Eso ha sido un disparate que está verdaderamente derrumbado y lo primero que tiene que haber en una dirección política es identificar el problema bien. Identificar el problema bien significa ponerlo en el sitio donde es. Y de esa forma, si haces un buen diagnóstico, puedes hacer una respuesta, dar una respuesta que sea acorde y que sea eficaz. Las declaraciones de Cristina Alberdi no hacen más. Las acusaciones de la trama y de toda esta cuestión que se ha planteado por parte del Partido Socialista desde un inicio ha quedado desmontada. Yo lo dije inicialmente, creo que ese no era el problema era interno de la FSM, problemas de familias, problemas de compromisos, de luchas fratricidas, y eso es lo que ha determinado que estas personas se ausentaran y incumplieran con la disciplina del grupo parlamentario. Eso provoca que sea expedientada como miembro del Partido Socialista Obrero Español, que nadie se vuelva a sentar al lado de ella en las reuniones del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y que todos los dirigentes, incluyendo el propio don Felipe González, la desautoricen. No haría ningún comentario. Usando su libertad personal, siempre tiene mucho más éxito quien se pone en contra del partido en un ambiente como este que quien puede apoyar al partido. Por tanto, a veces uno cede a la tentación de tener éxito mediático, ¿no? Que te amen por todas partes o que te abrumen, pero no tendría ningún comentario que hacer. Ayer anunció su dimisión de la ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña. ¿Qué ha pasado, Cristina? Discrepar de una forma tan clara sobre la gestión de la crisis de la Asamblea y al discrepar en la línea estratégica que había seguido el partido y que sigue el partido de cara a las elecciones del 26 de octubre, no es lógico que esté en un órgano colegiado de responsabilidad política. Cuando se produce el acto de Tamayo y Sáez, en lugar de asumir responsabilidades, que es lo que yo creo que se debió de hacer, decide
que se trata de un golpe de Estado similar al del 23F, que es un antes y un después, que es una situación gravísima, sin prueba ninguna, y se lanza a presentar una querella, que yo ya dije en el órgano interno del partido que era un error, se archivó en 3 días porque no tenía base, las querellas están tasadas, el cohecho es un tipo penal que hay que demostrar, y naturalmente aquello fue un despropósito. A mi juicio, acusar al otro partido de la alternancia, digamos, al partido mayoritario, acusarle de que ha sido el coordinador de la trama, que ha hecho cohecho, que ha buscado a esos individuos, que les ha pagado un dinero, es una acusación tan fuerte que tiene que tener, desde luego, unas pruebas que no han existido y que a mí me parece que era cambiar la situación, identificando mal el problema, porque el problema se tenía que haber identificado en las luchas cainitas de la FSM, que conozco muy bien y que por desgracia siguen existiendo. Entonces, esas luchas cainitas, ese enfrentamiento de grupos, de familias, como les llaman, de grupos de presión, como se quiera denominar, esas luchas cainitas fueron las causantes de que esos 2 señores se fueran. El partido le ha abierto expediente disciplinario como diputada y también le pide que deje el escaño. El secretario de organización de la Federación Socialista Madrileña, don Antonio Romero, mano derecha de don Rafael Simancas, intervino en la cadena SER para desmentir las palabras de la señora Alberdi. Antonio Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Dígame, ¿cuáles serían los reparos fundamentales? Bueno, pues el fundamental es que la afirmación de que había cuestionado la estrategia o las actuaciones que habíamos llevado a cabo desde la Ejecutiva Regional o de la Comisión Ejecutiva Federal en el seno de este órgano, pues es totalmente falso, ¿no? Nunca ha cuestionado Cristina Alberdi, ha cuestionado ni la estrategia ni las actuaciones que estábamos llevando a cabo. Cuando había intervenciones de la señora Alberdi, pues siempre ha sido reforzando las líneas estratégicas que había marcado el secretario general, el señor Simancas. No tengo más remedio que preguntarle qué está pasando. ¿Qué cree usted entonces que está pasando? Pues bueno, pues no lo sé muy bien. Yo creo que algunas personas hacen determinadas cosas y luego intentan buscar la justificación. Yo creo que primero hay que tener la justificación y luego hacerlas. Y en esta ocasión, doña Cristina, a la cual siempre he respetado y sigo respetando, pues me da la sensación que en esta ocasión se ha equivocado y se ha precipitado y ha actuado más allá de lo que efectivamente se discrepa, y si hubiera cambiado de opinión en relación a lo que habían manifestado anteriormente las ejecutivas, pues lo que tenían que haber hecho era haber acudido, por ejemplo, a las 2 últimas ejecutivas del órgano regional, a las cuales no ha asistido, y hubiéramos intercambiado opiniones en relación a lo que era su cambio de posición en cómo había que hacer o cómo había que afrontar la crisis que habíamos vivido en la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias, señor Romero. Pues gracias a ustedes. No es tolerable, por más tiempo, desde el Partido Socialista atacando y descalificando la política del partido permanentemente, utilizando exactamente los mismos argumentos del Partido Popular. Y por lo tanto, si se sienten más cómodos con la política del Partido Popular, si comparten al 100% las tesis, las estrategias y la política del Partido Popular, pues en coherencia lo que tendrían que hacer es afiliarse al Partido Popular. Porque podría tener razón o no en el tema de las luchas internas de la FSM, pero lo que nadie dudará es que sus declaraciones en ese momento y cuando estaban en campaña porque se iban a repetir las elecciones en Madrid, era darle argumentos al adversario, es decir, a doña Esperanza Aguirre, que era la candidata del Partido Popular. Que cuando alguien en un sistema competitivo y democrático es elegido en las listas de un partido y defiende las posiciones del adversario, lo lógico es que se vaya. En este partido a nadie se le obliga a estar. Ella se autoexcluye defendiendo posiciones del Partido Popular. Por lo tanto, yo la pedí que se marchara de la FSM, la pedí el otro día y la repito hoy ante todos ustedes, que deje el escaño, debe hacerlo. Eso es lo ética y moralmente exigible, por respeto a los ciudadanos, y que se vaya al Partido Popular porque defiende sus posiciones. Vete tú a Izquierda Unida, no se lo voy a decir. Pero si él me dice que me vaya yo al PP, le diré, vete tú a Izquierda Unida porque estás más cerca de Izquierda Unida que de los postulados programáticos clásicos del Partido Socialista. Yo respeto siempre las opiniones de los militantes conocidos y que tienen responsabilidad de dirección. Mucho más la opinión que pueda dar cualquier militante anónimo, que es la persona esta a la que usted se refiere, que yo no conozco. Fue, dice usted, ministra. Pues yo no recuerdo. ¿De qué fue ministra? La señora Alberdi nunca fue expulsada del PSOE porque ella misma anunció a finales del año 2003 que se daba de baja del PSOE y como diputada se pasaba al grupo mixto, por lo que terminaría la legislatura 2003-2004 como una tránsfuga en el sentido de no acabar en el grupo parlamentario al que había formado inicialmente.
Doña Esperanza Aguirre ganó en las elecciones madrileñas repetidas del año 2003 con mayoría absoluta y muy poco después de tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid creó un nuevo cargo: presidencia del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género, y aquí nombró doña Esperanza Aguirre para ese cargo a doña Cristina Alberdi, algo que para el PSOE de Madrid del señor Simancas era básicamente meterles el dedo en el ojo. He reunido a todos los exministros de Felipe González y a mí se me ocurre que, bueno, puede ser alguno de estos un buen candidato. A mí se me ocurre Cristina Alberdi, por ejemplo. El gobierno del Partido Popular, el gobierno de Esperanza Aguirre, no tiene ningún interés, al parecer, por combatir la lacra de la violencia de género en Madrid. Tan solo intenta sacar partido político, instrumentalizar partidariamente este problema. La creación de este nuevo órgano no tiene como objetivo proteger a las víctimas del maltrato de género. Tiene como objetivo evidente meter el dedo en el ojo al Partido Socialista. Y esto constituye una auténtica falta de respeto, vergonzosa, a las víctimas del maltrato de género. A partir de ese momento, doña Cristina Alberdi se volvió una habitual de las tertulias, pero ya no como representante del feminismo, sino como representante de persona del PSOE que renegaba del actual PSOE, en ese momento del PSOE del señor Rodríguez Zapatero. Aunque lo malo de participar en tertulias donde la mayoría de los tertulianos son ferozmente antisocialistas es que algunos le iban a reprochar su pasado, como don Federico Jiménez Los Santos, que le recordaba a la señora Alberdi que ella había sido miembro del Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del PSOE. Que la justicia funciona bien cuando ante una sentencia adversa tú subes. Sí, ha dicho que la mayoría son buenos. La mayoría no sabemos. Trabajan bien. Y bueno, eso es vamos innegable, a ver. No, ¿cómo que es innegable? Yo lo niego porque no sé cómo trabajan. Porque tú lo niegas todo. Bueno, y tú lo afirmas todo porque has estado allí. Tú has formado parte de ese pastel. Yo he tenido experiencia. No, experiencias que desde luego nadie debería tener. Pues pero yo te digo que las he tenido y he sido independiente. Bueno, serías independiente en tu corazón, pero te nombraba el PSOE. Y en mi práctica. Sí, pero te nombraba el PSOE. Ahí está la hemeroteca. Sus últimas intervenciones en tertulias ha sido para dejar claro que el mismo nivel de discrepancia radical que tenía del PSOE del señor Rodríguez Zapatero lo tiene ahora del PSOE del señor don Pedro Sánchez. Cada día nos dan un susto mayor y yo lo que más me preocupa, y bueno, nos preocupa a muchos y desde luego a los juristas en especial, es que se están socavando los cimientos del equilibrio institucional. Yo verdaderamente la preocupación, como digo, es grande y no sabemos hasta dónde nos va a llevar esto, porque cada día se contradicen a sí mismos y hacen, vamos, me refiero al presidente del gobierno, no hay más que ver la hemeroteca, todas las cosas que dijo que no iba a hacer y ahora ya casi más precipitadamente, porque antes esperaba unos meses, ahora es casi de un día para otro, ayer decía que no lo hacía, mañana lo hace. Su perfil se podría comparar al de don Joaquín Leguina o al de don Nicolás Redondo Terreros, con la diferencia de que a los señores Leguina y Redondo los expulsaron y doña Cristina Alberdi se dio de baja voluntariamente, aunque muy probablemente se dio de baja 5 minutos antes de que la expulsaran. En muchísimos aspectos estoy de acuerdo con Rosa Díez y desde luego está fenomenal que va subiendo, pero yo en que se cuestiona ahora el cupo vasco. Cuando el cupo vasco está desde antes de la Constitución, era un derecho foral. Es un derecho que tiene siglos y se incorporó a la Constitución y la Unión Europea. También existe el derecho de ternada, se quitó, Pero vamos a ver. Es un derecho de ternada económico, Pero por Dios, no me metas aquí ahora este tema que no viene a cuento ni a qué es el derecho de las mujeres comparado con un derecho económico del pueblo vasco. Pero qué machismo, pero qué machismo de verdad, por Dios. Es un privilegio con respecto al resto de las comunidades. Por favor, no me saques ahora cosas machistas que no vienen a cuento y que...